Vamos a desarrollar hoy por hoy la sesión sobre actuación de medios probatorios, declaración de la víctima en el proceso de violencia familiar, sobre la cual, bueno, ya hemos expuesto en algunas oportunidades nuestra posición y de alguna manera esto nos ha permitido detallar algunas deficiencias en el ámbito de la ley, ¿correcto? Entonces, para primero detallar nuestro esquema de trabajo, bueno, vamos a detallar lo que vamos a hacer en la actualidad, ¿correcto? Vamos a hacer el análisis de la ley sobre violencia familiar, la 30.364, pero la vamos a exponer especialmente en dos aspectos muy particulares, ¿correcto? En el ámbito probatorio y finalmente sobre las medidas de protección que de alguna manera generan mucha controversia porque la literalidad del documento no genera ningún nivel de protección y ese es un error que lamentablemente el mismo sistema judicial no logra percibir y creen que con la emisión de resoluciones, con la presentación de documentación, van a lograr solucionar algún tipo de controversia y ese es un error que lamentablemente asume que cuando estamos en un contexto, a ver, vamos a mencionarlo por acá, que cuando estamos en un contexto de evaluación procesal, asumen que el contexto de una expedición, de una medida de protección, que en realidad es un elemento accesorio, un elemento complementario, secundario, derivado del proceso principal, va a ser eficiente. Y ese es el principal error que lamentablemente comete no solamente nuestra legislación, sino también nuestra propia ley, ¿correcto? Y por eso es que tenemos que tomar en cuenta mucho esta realidad. Y por eso es que la estamos dividiendo en dos sectores absolutamente marcados, ¿correcto? En primer término tenemos que hacer mención, ¿qué cosa? Del verdadero trámite, del verdadero proceso sobre el cual se va a desarrollar, ¿qué cosa? La evaluación de violencia familiar. Y fíjese que la evaluación del contexto de violencia familiar la evaluación del contexto de la violencia familiar acreditada, registrada, denunciada, tramitada conforme esta legislación 30.364 va a indicar en primer trámite ¿qué cosa? Una participación de un juzgado de familia, eventualmente como no todos los distritos judiciales del país tienen, va a ser ¿qué cosa? Un juzgado civil o eventualmente un juzgado mixto, ¿correcto? Y en segundo término, un juzgado penal. Y ahí ya comenzamos a observar una pequeña deficiencia. ¿Y por qué esta pequeña deficiencia? Porque al final de cuentas, este proceso que exige en primer término, ¿qué cosa? La evaluación de elementos probatorios, ¿correcto? Para poder determinar, va a exigir también, ¿qué cosa? La actuación de pericias. Y esto es absolutamente referencial porque lamentablemente se cree que estos elementos no son importantes. Y hay un gran elemento. El contexto familiar es muy subjetivo. Por lo tanto, la sola evaluación de este proceso nos permite entonces detallar cómo es que entonces vamos a analizar las medidas de protección que salen de la ley 30.364 y que de alguna manera son un elemento paralelo, pero que no necesariamente inicial, no necesariamente, ¿qué cosa? Inmediato, sino que pueden ser paralelos y que eventualmente pueden ser generados con posterioridad e inclusive con una condición de anterioridad. Y esto es muy particular y nos permite indicar el proceso, el trámite judicial, ¿correcto? Va a estar totalmente diferenciado. Esto es el trámite judicial. Y por eso es que nosotros siempre cuestionamos esto. Se cree con una idealización absolutamente extrema, ¿qué cosa? Que una sentencia judicial soluciona el problema.
Se cree y se asume que una sentencia judicial va a solucionar un conflicto familiar. Y lo que no se toma en cuenta es que en realidad esa sentencia judicial responde esencialmente, ¿qué cosa? A un procedimiento reglado, a una condición absolutamente determinada por ley. Por lo tanto, esta sentencia judicial solamente va a evaluar, ¿qué cosa? Un elemento de formalidad. Por eso es que normalmente el trámite judicial no logra visualizar, ¿qué cosa? Lo que sucede en un contexto preliminar, ¿correcto? Entonces, en esta perspectiva nosotros estamos detallando que va a surgir la importancia de poder entender que este trámite judicial necesita visualizar la realidad familiar en la cual se está generando una serie de elementos que necesitan ser expuestos. La realidad familiar no necesariamente se expresa, ¿qué cosa? En un expediente judicial. Y ese es el error. ¿Correcto? El expediente judicial no necesariamente determina una condición vinculada a la realidad familiar. Son dos panoramas totalmente distintos, ¿correcto? Y la realidad familiar inclusive tiende a generar condiciones muy particulares, muy diferentes, ¿correcto? Entonces, esto nos permite entonces detallar qué cosa, que va a ser muy importante entender a esta realidad familiar. Pero ¿cómo vamos a entender a esta realidad familiar si lamentablemente estos elementos nos permiten indicar algunas consideraciones que son sumamente importantes de detallar? En primer término, por ejemplo, ¿qué familia debemos proteger? ¿Correcto? Si tomamos en cuenta hoy por hoy el contexto de las relaciones interpersonales, genera una serie de situaciones que van a ser absolutamente, ¿qué cosas? Diferentes. Por ejemplo, una cosa es proteger a una familia matrimonial nuclear de otra que de repente es, ¿qué cosa? Una familia ensamblada o que eventualmente, ¿qué cosa? Sea una familia establecida eventualmente fuera de los parámetros ordinarios, como por ejemplo la relación afectiva establecida entre dos personas que no son convivientes ni son, ¿qué cosa? Casados. Esto nos va a permitir entonces detallar que surge una gran necesidad de poder, ¿qué cosa? Identificar a las personas. Hay una necesidad de identificar las relaciones interpersonales, porque es absolutamente distinto hablar de matrimonio, es absolutamente distinto hablar de convivencia y otra cosa muy distinta de concubinato y otra muy distinta a establecida, ¿qué cosa? Entre dos personas que no son ni casados ni están en una relación de pareja. ¿Y por qué? Porque normalmente, hoy por hoy, en nuestra realidad social, son los elementos que más existen. Y hay otro gran elemento negativo de la ley. ¿Por qué? La ley asume que solo se pelean parejas. Y no se toma en cuenta que los conflictos familiares son muy extensos. ¿Y qué significa que sean muy extensos? Significa, señores, que en términos prácticos hay diferentes tipos de conflictos entre parejas, entre ascendientes y descendientes, entre personas que comparten un nivel colateral en el ámbito familiar.
Por lo tanto, entender la realidad familiar, que es absolutamente diferente al trámite judicial, es el principal error, ¿correcto? Y por eso es que normalmente, ni la ley, ni la práctica judicial han tomado en cuenta que estos tres factores son totalmente distintos y que no pueden vincularse en la misma dimensión. Esto es totalmente distinto al trámite que normalmente se aplica, ¿qué cosa? Al conflicto civil. Y el conflicto civil es totalmente distinto, ¿correcto? Es absolutamente diferente y por eso es que merece entenderse en otra dimensión. El conflicto civil es muy diferente al conflicto familiar. Y surgen entonces dos contrastes tan complicados que en el ámbito del derecho probatorio nos vamos a, vamos a indicar qué cosa, que surge una gran condición sobre la cual tenemos que evaluar. Muy bien. Entonces, sobre esta perspectiva, analicemos una segunda condición. ¿Y por qué? Si estamos observando que ni la ley, ni la doctrina, ni la jurisprudencia logran entender el contexto en el cual se desarrollan estos tres grandes elementos sobre los cuales vamos a evaluar, acá vamos a poner ley, doctrina, jurisprudencia. Muy bien. Si no logramos entender que hay un abismo entre ambos elementos, vamos a estar sumamente cuestionados y por eso es que no se logra entender el contexto del conflicto familiar en un ámbito judicial. Y esto es absolutamente gráfico porque esta diferenciación al juez no le importa, porque esta diferenciación a la ley no le genera ningún tipo de situación de controversia. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta la diferenciación previa. La realidad familiar entonces nos permite indicar qué cosa, que estamos ante un panorama totalmente distinto. La realidad familiar es el principal elemento porque además, para evaluar, porque además de ahí es donde van a salir los elementos probatorios. Y esto es absolutamente determinado. Y porque no necesariamente se va a generar el mismo procedimiento o la misma situación referencial. No, señores. Lamentablemente no existe un único mecanismo de evaluación de estos contextos. ¿Y por qué? Porque cada pareja, cada situación genera una referencia totalmente independiente. ¿Correcto? Entonces, cuando la familia está en una situación positiva o eventualmente sin crisis, sin ningún tipo de inconveniente, es porque en esencia esta realidad familiar no genera ninguna controversia. ¿Correcto? Esto entonces nos permite indicar esencialmente un factor bastante positivo. Pero eso no siempre suele pasar. Se genera entonces una situación referencial sobre la cual se genera una crisis. Y esa crisis familiar no es correctamente entendida. A ver, ¿qué pasó?
Se borró el... Ah, perdón. Ya. Se me había ido la pizarra. Un momentito. Entonces, en esta perspectiva, vamos a poder observar qué cosa, que surge una crisis, pero esta crisis no es una crisis común y corriente, estamos hablando de una crisis en el ámbito de las relaciones familiares, en el ámbito en el cual se tiene que entender correctamente cómo es que esta crisis va a incidir en las relaciones familiares. Por eso es que es absolutamente importante detallar que van a existir tres categorías o tres elementos de evaluación, ¿correcto? La primera de ellas, crisis en una relación de pareja, ¿correcto? La segunda es una crisis en una relación familiar, ¿correcto? Y tres, es una crisis en un contexto de personas que son familia en el mismo nivel. ¿A nivel qué cosa? De vínculo, ¿correcto? Por ejemplo, la crisis que se pueden generar entre hermanos, ¿correcto? Así, por ejemplo, vamos a diferenciar qué cosa, que una situación de matrimonio es totalmente distinta a una situación de convivencia y otra muy distinta van a ser las situaciones de concubinato y otra muy distinta a las relaciones propiamente dichas de pareja, ¿correcto? Pero son elementos totalmente distintos. En cambio, en una crisis en el ámbito familiar, ¿qué es lo que vamos a observar? Problemas eventualmente entre quiénes, entre un progenitor y un hijo, o eventualmente entre un ascendiente y un descendiente. Por ejemplo, los problemas que normalmente se generan por abandono a personas de tercera edad. Y esto no toma en cuenta la ley. La ley cree que solamente vamos a hablar de relaciones de pareja. No se da cuenta que en el ámbito familiar esto es absolutamente, ¿qué cosa? Muy extenso. Y esto, por ejemplo, se puede materializar en el tercer punto, los problemas que exponen, ¿qué cosa? Hermanos, por ejemplo, en una cuestión de sucesión, que es absolutamente objetivo, porque esto es lo que ocurre normalmente en el ámbito judicial, ¿correcto? Entonces, obsérvese que esta situación de crisis eventualmente no siempre van a generarse, ¿qué cosa? Los mismos niveles de evaluación. No, porque pueden surgir varios elementos que van a, ¿qué cosa? Condicionar la evaluación de esta realidad crítica. Vean que estamos ya pasando a un nivel de evolución, ¿correcto? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en forma inmediata a la situación de crisis? Señores, cuando ocurre una situación de crisis, generalmente va a ocurrir, ¿qué cosa? Una condición de procrastinación. Y esa situación de procrastinación es evidentemente el primer factor que no logra ser conocido en este ámbito judicial. ¿Por qué? Porque la procrastinación no logra ser entendida en su real dimensión porque se asume, lamentablemente se asume, que las parejas no saben qué es lo que va a ocurrir. Y esto normalmente se genera por una situación de incertidumbre. Y es porque las parejas eventualmente pueden o desarrollar una situación de impavidez, pueden generar una situación de miedo o eventualmente de desconocimiento sobre qué es lo que tienen que ejecutar, ¿correcto? Y esto es bastante gráfico porque esto es lo que usualmente ocurre en un contexto familiar totalmente disfuncional. No se le puede exigir a una persona que actúe bajo un criterio absolutamente determinado, porque normalmente no se sabe cómo va a actuar, ¿correcto? Y puede generarse una segunda condición. Esa segunda condición que nosotros la vamos a identificar es ¿cuál? Puede generarse, ¿qué cosa? Una situación eventualmente de una solución parcial. Y esto es cuando normalmente ocurren situaciones de reconciliación o eventualmente, ¿qué cosa? De una adaptación al contexto. No necesariamente negativo. Eventualmente, imaginémonos una infidelidad,
va a generar un hijo extramatrimonial. Y el matrimonio no necesariamente se disuelve, ¿correcto? Y por lo tanto, a pesar de haberse generado un hecho que puede afectar de modo muy notorio a una pareja matrimonial, no necesariamente va a ocurrir una situación negativa. Y por eso es que es importante detallar que estas adaptaciones al contexto negativo luego no pueden reclamarse, porque el mismo Código Civil detalla que en caso de no haberse generado una condición de admisión, de trámite, de cualquier causal o condición para generar un divorcio, luego no se puede plantear. ¿Correcto? Y finalmente, señores, viene la tercera de las condiciones. ¿Cuál es? Ya donde esta crisis se amplifica, ¿correcto? La crisis se amplifica y surgen nuevos elementos negativos, ¿correcto? Estos nuevos elementos negativos van a terminar provocando una nueva realidad familiar. Y esa realidad familiar ya nos permite entonces detallar una situación de conflicto familiar. Entonces, en el conflicto familiar, vamos a poder observar qué cosa, que las partes en contradicción, las partes que son familia en esencia, familia o parejas, ¿correcto? Establecen condiciones de exigencias o de derechos o de obligaciones, tanto a favor de sí mismas como también a favor de terceras personas. ¿Correcto? Entonces, esto es bastante gráfico, bastante importante porque de alguna manera nos permiten detallar que este conflicto familiar es necesario de poder entenderse en una dimensión mucho más extensa, mucho más amplia, porque evidentemente va a surgir la necesaria connotación de toda esta evaluación, porque al final de cuentas los elementos probatorios van a generarse en este momento, ¿correcto? En estas circunstancias es cuando comenzamos a detallar qué cosa, la necesidad de poder entender el conflicto familiar. Un favorcito, la persona que está descansando en su cama, si pudiera apagar el video, por favor, se lo agradeceré, muy amable. Entonces, bajo estas condiciones, vamos a poder ver que esta realidad familiar no es qué cosa, aquello que se observa en el expediente judicial. Son elementos totalmente distintos. Esto se expediente judicial. Y esto es absolutamente importante, porque, por ejemplo, cuando comenzamos a observar la realidad familiar, que la vamos a ver en la siguiente gráfica, nuevamente vamos a poder observar qué cosa, que en el ámbito institucional, la actividad del juez va a ser sumamente esencial. ¿Y por qué? Porque este juez, correcto, va a tener que evaluar el expediente judicial, correcto, que es otro elemento totalmente distinto, va a tener que evaluar ese expediente judicial sobre la base de la actuación de dos elementos absolutamente diferentes entre sí, que son las partes en contradicción, ¿correcto? Por lo tanto, en este nivel va a tener que evaluar, por ejemplo, de la parte 1, parte procesal 1, la denuncia o eventualmente la demanda. Va a tener que evaluarse el contexto. ¿Estamos? Y en forma complementaria también va a tener que evaluar qué cosa, lo que expone la parte procesal 2. Y nuevamente la oposición a la denuncia y la contradicción a la demanda, ¿correcto? Y vean por favor que en estas perspectivas
estamos observando ya un contexto absolutamente procesal. Este juez entonces va a tener que aplicar algunos criterios de evaluación en ambos niveles, porque esto es su función, ¿correcto? Y tiene que evaluar, pero esa evaluación también está vinculada con algunos principios que deben ser absolutamente garantizados, ¿correcto? Esos principios con los cuales este juez se ve condicionado a actuar van a estar materializados en tres grandes elementos. ¿Correcto? Tres grandes elementos. El primero de ellos va a estar condicionado, ¿qué cosa? Con una legislación. Y no solamente va a ser una legislación nacional, no. Va a ser una legislación internacional en primer contexto. Va a tener que ser la evaluación, ¿qué cosa? De la Constitución. Va a tener que ser, ¿qué cosa? Una aplicación de los códigos que pudieran aplicarse en este contexto y de las leyes particulares para luego generar, ¿qué cosa? La evaluación de la ley 30.364. ¿Correcto? En forma complementaria, este juez va a tener, ¿qué cosa? Que evaluar lo que indica la práctica de la jurisprudencia. ¿Correcto? Y en este sentido, va a tener que ser muy cuidadoso para poder entender y comprender los alcances del pleno, el pleno civil de la Corte Suprema, ¿correcto? Pero no solamente ese, también muchas decisiones del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que van a ser aplicables a estos conflictos, ¿correcto? Por ejemplo, señores, si ustedes observan el contenido del octavo pleno casatorio civil sobre anulación de una transferencia de un bien de sociedades de gananciales, se van a poder dar cuenta que los evaluadores, los jueces del contexto familiar en evaluación, literalmente no han analizado el contexto familiar. No les importó. Lo único que han analizado es la transferencia, su nulidad, la evaluación del acto jurídico que genera la transferencia. Punto. No han observado absolutamente nada más. ¿Correcto? Y en tercer lugar, los jueces van a tener que evaluar ¿qué cosa? También un contexto práctico derivado ¿de dónde? De la doctrina. Y la doctrina en estos ámbitos es absolutamente crítica. La doctrina de familia insiste, que todo esto se resuelve en función de género. Y lamentablemente ese es un error total. Gracias a esta ideología de género es que peores problemas tienen las mujeres en defender sus derechos. Porque literalmente se asume que la ley va a solucionar un problema y en realidad la ley es un documento que se expresa, ¿qué cosa? En una medida de protección y se acabó. Entonces, esta doctrina que eventualmente tiene que ser constitucional para que brinde una mejor protección, ¿correcto? Para que brinde una mejor garantía a favor de las personas, evidentemente va a proteger, ¿qué cosa? Va a fundamentar lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales. Pero a la misma vez, y esto mucho más importante, una visión interdisciplinaria. ¿Y por qué va a ser muy importante que se ejecute una visión interdisciplinaria? Porque hay elementos, por ejemplo, en el ámbito probatorio, que provienen de la psicología, que provienen de la asistencia social, que provienen de la sociología y que logran entender con una mejor percepción qué cosa, la labor del juez, ¿correcto? Pero estos tres elementos no solamente van a ser vinculados en esta dimensión, también va a trabajar, y por eso lo habíamos puesto en forma bastante separada, ¿qué cosa? El contexto de todos los principios y garantías que son aplicables al análisis de esta realidad. Y esto es sumamente importante porque no se suelen tomar en cuenta, ¿correcto? No se suelen tomar en cuenta y esto es lamentable. Por eso es que vamos a mencionarlos en este nivel, en esta dimensión. ¿Qué es lo primero que tiene que tomar el juez, señores, en estas perspectivas? Este juez tiene que apreciar que estamos
necesariamente, ¿qué cosa? Ante una diferenciación entre el conflicto civil puro del conflicto familiar, que es totalmente distinto, ¿correcto? El conflicto civil se basa esencialmente en dos características: en la evaluación de los derechos de las partes procesales y B, en la evaluación de los intereses de las partes procesales, ¿correcto? En cambio, en el conflicto familiar se toman en cuenta algunas condiciones muy diferentes, ¿correcto? Se toma en cuenta la evaluación de los derechos de las partes procesales, la evaluación de los derechos de las personas que integran el conflicto familiar, ¿correcto? Se va a tomar en cuenta la evaluación de los intereses de las partes procesales, pero a la misma vez se va a tomar en cuenta la evaluación de los intereses de las personas que intervienen en el conflicto familiar. Y si no me creen, vamos a detallarlos, ¿correcto? En forma mucho más compleja. Por ejemplo, señores, el interés superior del niño genera, ¿qué cosa? Una condición no solo procesal, sino también estatal a favor de los niños, adolescentes, aún en contra de los progenitores. Y esto es absolutamente referencial. Por lo tanto, téngase en cuenta esto. 2. Cuando estamos atendiendo estas situaciones, en el conflicto familiar se debe evaluar las condiciones personales de las partes que están involucradas para evaluar su nivel de debilidad, para así generar acciones de tutela, por ejemplo, a favor de mujeres, a favor de personas con discapacidad o eventualmente a favor de personas de la tercera edad o eventualmente a personas que tienen alguna incapacidad. Correcto, véase que en estas perspectivas ya el conflicto familiar es totalmente distinto a lo que normalmente se ha evaluado en un contexto procesal. Y esto permite al juez, ¿qué cosa? Que en la evaluación de los intereses de las personas que intervienen en el conflicto familiar se pueda, ¿qué cosa? Flexibilizar la interpretación de la ley. Y este es un tremendo elemento que nos permite indicar el conflicto familiar no siempre es evaluado en un expediente. Y ese es el gran problema, ¿correcto? Por eso es que normalmente este juez no logra evaluar diligentemente, ¿qué cosa? Una acción a favor de las víctimas, porque no logra interiorizar estos elementos, ¿correcto? Y esto termina afectando esencialmente a algunos principios procesales y constitucionales que los vamos a ver a continuación, ¿correcto? Entonces, en estas perspectivas, vean por favor. Entonces, en estas perspectivas, vamos a poder detallar que la labor entonces de este juez está sumamente condicionada, ¿correcto? Porque véase que este juez asume que lo que le indican las partes procesales es lo que lo va a limitar. Y es cierto, porque si actúa de otra manera, podría generar ¿qué cosa? Una condición
infrapetita, podría generar una situación ultrapetita o eventualmente una acción extrapetita. Y ese es el límite que tiene entonces este juez, porque no sabe cómo reaccionar ante estas condiciones que lamentablemente le van a generar una controversia sumamente compleja, sumamente más amplia, mucho más expuesta a la evaluación de lo que estamos detallando, ¿correcto? Y por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a evaluar el momento de la evaluación procesal, tenemos que partir a entender esta actividad del juez va a tener que ser entendida en una dimensión muy interesante con respecto a qué cosa, de algunos principios y garantías que va a tener que ser entendida en función de algunos principios y de algunas garantías que van a ser sumamente importantes de detallar. Antes de evaluar, ¿correcto? Esto es antes de evaluar. ¿Correcto? Antes de cualquier evaluación va a tener que ejecutar algunas acciones, como por ejemplo, va a tener que analizar las reglas aplicables al debido proceso, Y esto porque tiene que tomar en cuenta, ¿qué cosa? Los alcances de la ley respecto de la evaluación del caso en particular. Y esto porque eventualmente todos los casos van a ser absolutamente particulares y por lo tanto no puede ejecutar simples asimilaciones o equivalencias en el ámbito, por ejemplo, de una analogía, porque no resultan aplicables, ¿correcto? Y este debido proceso también tiene que ver, ¿qué cosa? Con la evaluación objetiva de un caso de naturaleza subjetiva. Y siempre, por ejemplo, muchos de las personas que se oponen a los elementos que yo expongo me dicen, Manuel, es que no se puede evaluar objetivamente algo subjetivo. Y me dicen, estás hablando tonterías, estás hablando cosas sin sentido. Entonces yo les pregunto, porque la mayoría de los que hacen son magistrados que creen tener la razón, siempre les digo, perfecto, entonces tú señálame cuando comienzas a evaluar una jurisprudencia, por ejemplo, en la cual una persona que se ha sentido ofendida, que se ha sentido afectada por un adulterio o una infidelidad, está planteando su caso fuera del plazo. No, es que Manuel, ahí el plazo se cumple. Ah, perfecto. ¿Y por qué entonces esas denuncias de feminicidio y de violencia familiar? Porque justamente se perdonó esa primera infidelidad, pero nunca se logró solucionar el conflicto entre las personas. ¿Cómo evalúas eso? No, es que esto ya es totalmente distinto. Eso no forma parte del expediente. Ah, entonces tú evalúas el expediente y no las personas. Y ahí se dan cuenta que normalmente estos conflictos en el ámbito familiar son totalmente distintos a lo que se evalúa, ¿qué cosa? En un contexto procesal civil. Es muy diferente analizar un pagaré, es muy diferente analizar el cobro de un cheque, es muy diferente analizar un despido, es muy diferente analizar un delito, un tipo penal, cuando en realidad existen elementos muy objetivos en estas áreas, en estas disciplinas, que por ejemplo evaluar las razones por las cuales una persona acepta eventualmente condiciones negativas en una relación familiar. Señor, usted pasó 20 años indicando en su expediente, en su demanda, que se la pasó 20 años afectada, lastimada, vulnerada, criticada, condicionada, discriminada, golpeada, maltratada, y recién planteó una acción. ¿Qué pasó durante 20 años? Entonces, si un juez le dice, no, ya no te creo porque si durante 20 años no has ejercido tu derecho, no tengo por qué creerte porque ahora recién vas a defender su derecho. Ahí ese juez se da cuenta que lamentablemente los elementos que le suelo criticar no logran ser solucionados.
Y eso cuando tengo debates con los mismos jueces, inclusive con jueces de la Corte Suprema, es bastante sensible, porque no logran entender cómo es que una medida de protección, por ejemplo, no logra tener resultado. Y no la logra tener porque finalmente este juez nunca tiene una intermediación con las partes y por lo tanto no logra, ¿qué cosa? Vincular, no logra ejecutar una acción directa. Y esto es bastante especial, ¿correcto? Luego, en segundo punto, tutela judicial efectiva. Y acá lo que normalmente se suele creer es que estamos hablando de que el juez imparte justicia. No, señores. La tutela judicial efectiva debe entenderse con respecto a la accesibilidad a mecanismos de justicia. Y estos mecanismos inclusive son, ¿qué cosa? Prejudiciales. ¿Y por qué? Porque lamentablemente en contextos de violencia familiar vamos a poder observar, ¿qué cosa? Que existen diferentes condiciones en las cuales, por ejemplo, maltratos físicos o eventualmente violaciones sexuales o atentados contra la indemnidad sexual no logran ser atendidos diligentemente. Es más, vean por favor en Google, y digo Google para que vean que esto es absolutamente objetivo, vean recursos de nulidad en temas de jurisprudencia sobre indemnidad sexual, violación a niños, niñas, adolescentes, y se van a poder dar cuenta que la Corte Suprema no tiene un criterio objetivo. En muchas sentencias, en muchas resoluciones de nulidad y en casaciones inclusive, la Corte Suprema detalla, los niños tienen que tener una diligencia al momento de declarar. ¡Ah, caray! Y esa diligencia tiene que ser objetiva, porque no se puede restringir, ¿qué cosa? La presunción de inocencia. Y a un niño entonces le están exigiendo que se comporte como un adulto. Y ahí se dan cuenta que esa accesibilidad a mecanismos de justicia no es racional, ¿correcto? Y por eso es que la tutela judicial efectiva se vincula esencialmente con otras garantías. Este es un criterio de complementación. Con otros elementos, como por ejemplo, señores, la evaluación del expediente judicial en función a estos, ahora sí miren, principios. Por ejemplo, evaluación del caso en un plazo razonable. Los jueces que siempre me critican siempre dicen, Manuel, exageras. Entonces, como yo estoy exagerando, solamente me gustaría decirles, vean el plazo razonable, vean solamente el plazo del octavo pleno casatorio. ¿Qué pasó? 2012, primera, la demanda. 2015, casación. Y audiencia de casación para las partes procesales. Y del 2015 al 2020, literalmente, ¿qué cosa? 5 años después, para poder expresar una condición que además ni siquiera ha sido bien validada, ni siquiera ha sido bien aceptada por la doctrina nacional, porque ha recibido críticas durísimas en todos los sentidos. ¿Correcto? Para que vean que un pleno que debería ser absolutamente objetivo, que debería ser un elemento tan sólido, no ha sido. Bueno, es más, lo han cuestionado. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que profesores del área de Derecho Civil sencillamente lo han desacreditado a un nivel que literalmente han considerado ese pleno casatorio como irrelevante. Un pleno que tomó 5 años. Y ahí se dan cuenta cómo es que entonces la justicia peruana evalúa los conflictos familiares. Peor aún, de 94 páginas de ese pleno casatorio, solamente en 2 páginas y en párrafos que no pasan de 4, han hablado de la condición familiar. ¿Y cuál condición familiar? Que una mamá divorciada de un primer matrimonio, casada en segunda oportunidad, no modifica su DNI, compra un bien. Y ese bien, aún con el DNI no modificado como casada, transfiere ¿a quién? A la pareja de su hijo, que es su conviviente. Y en segunda oportunidad, la conviviente transfiere ese bien, ¿qué cosa? Comprado de mala fe, ¿ya? De una sociedad de gananciales a una tercera persona, que era, ¿qué cosa? Su roommate,
su compañera de vivienda, su compañera de casa. Ante estas referencias, la Corte Suprema no ha tomado ningún tipo de consideración, como si esto fuera irrelevante, ¿correcto? También tienen que observar qué cosa, que el juez debe ser imparcial. Y acá viene un gran problema, pues. En los casos de conflictos familiares, normalmente a cargo de magistradas, la visión femenina es absolutamente, ¿qué cosa? Contraria a cualquier elemento objetivo. Es más, si ustedes comienzan a observar los casos de alienación parental, los casos de padrectomía, los casos de violencia psicológica e inclusive física de la madre sobre los hijos, cuando no existe el papá en el mismo hogar, se van a dar cuenta que nunca son ni siquiera admisibles. Y es como si la mamá nunca pudiera ejecutar ninguna acción. Es literalmente una santa. Y claro, cuando ejecuta las situaciones, como por ejemplo de decir, tu padre es un miserable, tu padre te ha abandonado, tu padre se ha ido con otra, eso no es problema, no, ¿qué va a ser alienación parental? No, son pequeños dichos. A ese nivel de imparcialidad, correcto, estamos hablando. Y esto también nos indica qué cosa, que este juez debe evaluar elementos probatorios objetivos. En otras palabras, debemos estar hablando de pericias técnicas que logran evaluar el caso de un modo mucho más diligente, cosa que normalmente no sucede así. ¿Correcto? Entonces, en estas perspectivas, señores, obsérvese por favor que tenemos que tener en cuenta algunas condiciones que deben superar el contexto tradicional de nuestra visión, ¿correcto? Esto tiene que ser totalmente diferenciado porque, ahí se me borró, porque además nos permite entender otros elementos, ¿correcto? Como por ejemplo, ya no solamente que el juez debe ser imparcial ni nada por el estilo, sino que tiene que haber, ¿qué cosa? Un criterio de doble instancia. Y esto es bastante gráfico porque en el ámbito nacional, la doble instancia en casos de violencia familiar no suele generarse, ¿correcto? Estas situaciones de doble instancia en el ámbito de situaciones de violencia familiar, por lo general, generan procesos paralelos o procesos complementarios. Y esto es bastante gráfico, ¿correcto? Esto es bastante gráfico. La gratuidad del acceso a la justicia nos permite indicar que lamentablemente para una persona que tiene condiciones severas en lo económico, no siempre se va a lograr materializar, ¿correcto? Correcto, entonces véase por favor que estamos ante una condición muy particular, muy especial, que nos va a indicar, ¿qué cosa? Una referencia muy importante, porque la gratuidad del acceso a la justicia nos va a indicar que por más que tengamos, por ejemplo, defensores de oficio, esto no logra atender, ¿qué cosa? El costo humano de ir a un sistema judicial porque involucra tiempo, porque involucra condiciones personales, laborales y familiares que no siempre son, ¿qué cosa? Evaluados en su real dimensión. Véase que estamos ante un contexto totalmente distinto y esto nos va a permitir entonces indicar ¿qué cosa? Que algunas garantías procesales y constitucionales esto nos va a permitir tener otras condiciones,
Como por ejemplo, señores, vamos a tener que ver que va a tener que generarse una predictibilidad judicial. Y esto en familia es casi imposible. Las partes procesales no logran entender cuál va a ser el resultado de su proceso. Y esto genera mucha incertidumbre y por eso es que normalmente no observan bien la tutela judicial efectiva. ¿Correcto? Y esto puede indicarnos muchos problemas, muchos inconvenientes. Entonces, ante estas perspectivas, véase por favor que la actividad judicial ya de por sí está condicionada, ya de por sí está delimitada, ya de por sí está actuando, ¿qué cosa? Como si estuviéramos ante un expediente judicial tradicional, pero los valores son totalmente distintos. Y esto nos permite entonces indicar, ¿qué cosa? Que esta actividad judicial va a tener, ¿qué cosa? Que entenderse, que evaluarse en una perspectiva totalmente distinta. Porque el proceso civil es totalmente distinto al proceso familiar. Y vamos a verlo en una medida mucho más extensa para que ustedes vean las grandes diferencias, ¿correcto? Entonces, vamos a observar que el proceso en el ámbito civil, en el ámbito puro, va a detallar los siguientes elementos, ¿correcto? Esto es lo aplicable al ámbito del proceso civil puro, ¿correcto? Y este proceso civil puro va a detallar algunas condiciones que lo van a hacer sumamente diferentes. ¿Qué cosa? Eh, al contexto que estamos evaluando, ¿correcto? El primero de ellos, señores, acá estamos hablando, ¿qué cosa? De una acción de parte. Por lo tanto, la demanda o la denuncia siempre va a generar el impulso procesal. Un criterio que no necesariamente es válido en el ámbito de conflictos familiares. Y recuerden que cuando ya estamos hablando de un proceso penal, la víctima deja de tener ese espacio. ¿Y por qué? Porque el Ministerio Público es el que participa. ¿Correcto? La víctima es un tercero civil. Véase que en este contexto las partes procesales están influenciadas en primer término, ¿por qué? Por la condición de tener legitimidad para obrar y para tener, ¿qué cosa? Interés para obrar. Que son elementos totalmente distintos, ¿correcto? Los plazos para ejecutar una acción procesal están establecidos en la legislación. Por lo tanto, no hay un criterio como para poder indicar, señores, que estamos ante una condición totalmente diferente a la que eventualmente pueda generarse en otro ámbito. ¿Correcto? Vean entonces, señores, que estamos ante referencias absolutamente procesales. Otro elemento muy procesal, los elementos procesales, en esencia, deberían ser
presentados por las partes. Pero la ley reconoce la posibilidad, y en realidad es una exigencia, de actuar elementos probatorios de oficio. ¿Y por qué? Porque normalmente las partes procesales no pueden actuarlas. Es muy complicado para las partes procesales ejecutar y evaluar sus propios elementos probatorios. Le es difícil. Por ejemplo, si una persona es víctima de violencia familiar, ¿cómo es que entonces va a ir ante un médico, una clínica, un hospital, a someterse a las evaluaciones para poder luego ir recién a un juzgado o a una dependencia policial o fiscal para indicar, miren, he sido agredida, he sido víctima? No. ¿Correcto? Y esto normalmente indica, ¿qué cosa? Que el trámite es absolutamente formal. Por lo tanto, al ser un elemento formal, ya comenzamos a observar que es muy diferente, ¿qué cosa? Al contexto del conflicto familiar, que es totalmente distinto, ¿correcto? Y comencemos a evaluar punto por punto. Y comencemos a evaluar punto por punto, ¿sí? A ver, veamos. En primer término, recuerden, señores, los terceros no pueden participar. En otras palabras, los progenitores de una víctima no pueden intervenir, ¿correcto? Los padres sin tenencia no pueden participar a favor de su hijo en caso, por ejemplo, de un síndrome de alienación parental. No lo pueden hacer, ¿correcto? En esta eventualidad, ¿qué cosa? Tampoco los terceros pueden intervenir, pese a que algunos terceros tienen interés para obrar. Un ejemplo bastante específico en este nivel es que no todos los involucrados del conflicto familiar pueden intervenir en estos casos. Hay absolutamente elementos totalmente opuestos, ¿correcto? Por ello es que normalmente la parte procesal no es equivalente a la parte que interviene en un conflicto familiar. Es totalmente distinto, ¿correcto? Y esto nos permite indicar la ley y la práctica judicial han flexibilizado, ¿qué cosa? La presentación de elementos probatorios. ¿Correcto? Hay muchísimas presunciones, más criterios más amplios para aceptar, validar o eventualmente actuar elementos probatorios presentados por una parte afectada en un caso de violencia familiar. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿A qué se debe? No lo pueden hacer. Por lo tanto, los criterios subjetivos deben evaluarse en una verdadera dimensión, tanto en lo procesal como en lo probatorio. Y han habido cambios. Por ejemplo, señores, en el presente año el Tribunal Constitucional ha emitido dos sentencias bastante importantes. La primera de ellas ha admitido, ¿qué cosa? Que todos los elementos probatorios registrados en una comunicación de chat, en una comunicación de WhatsApp o de Face, van a poder ser, ¿qué cosa? Considerados elementos probatorios bastante importantes, ¿correcto? Entonces, esto nos permite entonces indicar que vamos a detallar una referencia muy significativa, ¿correcto? Y a partir de ahora entonces analicemos el contexto procesal, el contexto probatorio, que es totalmente distinto, ¿correcto? El contexto procesal
está vinculado esencialmente al trámite del proceso, ¿correcto? El proceso judicial está vinculado, ¿qué cosa? Al trámite del proceso. Y por eso es que normalmente hay algunas condiciones que tienen que ser evaluadas en una dimensión totalmente distinta. Por ejemplo, en el ámbito de ¿qué cosa? La admisibilidad de un recurso. Y nótese que estos elementos son absolutamente, ¿qué cosa? Formales, ¿correcto? Luego viene, ¿qué cosa? La etapa de la notificación a la contraparte. Y luego de la notificación, donde puede haber un nivel de oposición, o porque eventualmente puede haber una situación de allanamiento, o inclusive una situación de reconciliación, porque suele pasar, ¿correcto? Va a generarse, ¿qué cosa? La actuación de los elementos probatorios. Y ahí viene ya nuestra principal condición. Señores, en el trámite del proceso mismo, los elementos probatorios, esto es la prueba, se actúa no necesariamente en la audiencia, puede ser en el ámbito de la audiencia, pero pueden actuarse, ¿qué cosa? Tanto en forma previa, en forma inmediata a la audiencia o en forma posterior, ¿correcto? La audiencia es un elemento muy objetivo en este ámbito. Pero también, ¿qué cosa? También se van a presentar en esta instancia, ¿qué cosa? El propio trámite. ¿Y por qué? Porque muchas de las personas que están involucradas en estos conflictos presentan, ¿qué cosa? De documentos escritos. De alguna manera tratan de generar una convicción a la actuación judicial. Luego viene una etapa, señores, de evaluación, porque en estos casos también interviene ¿quién? El Ministerio Público, ¿correcto? Y el Ministerio Público tiene que tomar en cuenta, ¿qué cosa? Algunas situaciones que van a ser sumamente gráficas. La evaluación del Ministerio Público, donde también ya se tiene que tomar en cuenta, ¿qué cosa? El informe de la pericia, el alcance de la pericia. Y finalmente, en última medida, la condición de la sentencia. Vean entonces que estamos hablando de términos totalmente distintos, ¿correcto? Eso es en el trámite del proceso judicial, pero el análisis de la prueba es totalmente diferente. El análisis de la prueba nos permite indicar que tenemos que tener en cuenta diferentes elementos. ¿Y cuáles van a ser esos elementos que van a ser muy importantes? El primero de ellos, ¿cuál va a ser, señores? Los elementos probatorios que las partes presenten al trámite del proceso. Normalmente no se va a exigir una condición bastante extensa, no. Estos documentos van a ser bastante flexibles en cuanto a la declaración. ¿Y por qué? Porque normalmente en este nivel
normalmente es que se genere la declaración de la víctima y no se presenten otros elementos, ¿correcto? Lo usual, lo que debería ser usual eventualmente es ¿qué cosa? La acreditación de algún elemento probatorio. Y sí, en estos casos también en forma bastante usual es ¿qué cosa? La acreditación de una prueba pericial preliminar que acredita, por ejemplo, una situación de violencia familiar. ¿Correcto? Informe pericial a nivel de médico legista. Y esto es bastante particular. ¿Ya? Entonces, vean por favor que en estas estructuras, muy bien, entonces en estas referencias observen que las pericias van a tener otra dimensión. En segundo lugar, la pericia técnica. Y en tercer lugar, va a ser ¿qué cosa? La evaluación de la asistencia social, que son totalmente distintos, ¿correcto? En el ámbito de la pericia técnica, por favor, obsérvese que vamos a hablar de dos niveles, ¿correcto? De dos niveles. Primero es la pericia psicológica. Y la pericia psicológica normalmente evalúa, ¿qué cosa? El comportamiento, las condiciones personales. ¿De quién? De las dos partes. Esa es la pericia psicológica, ¿correcto? La pericia psiquiátrica es totalmente distinta, porque en este nivel evalúa el, ¿qué cosa? ¿Cómo decirlo? El perfil psicosomático y de salud de una persona. Acá hay evaluaciones mucho más técnicas, ¿correcto? Y finalmente viene, ¿qué cosa? La evaluación legista. Hay un gran inconveniente en este ámbito. Nosotros tenemos un promedio de 37 cortes superiores. Y de las 37 cortes superiores en todo el territorio nacional, una sola corte tiene, ¿qué cosa? En el equipo multidisciplinario de apoyo, un psiquiatra. ¿Por qué el Poder Judicial no tiene psiquiatras? Porque normalmente las pericias en ese nivel tienen que ser evaluadas por el Ministerio Público. Podría considerarse que esto es justificativo, pero ante la cantidad de presión social y ante la cantidad de casos en el ámbito de violencia familiar, el solo tener un solo psiquiatra en una sola corte en el país ya de por sí genera una condición negativa en el ámbito de las pericias que resultan cuestionables al ámbito judicial. Y por eso es que normalmente la evaluación de la asistencia social es limitada. ¿Y por qué? Porque tampoco tenemos muchos asistentes sociales en cada caso judicial en nuestro país, sino muy por el contrario, los tenemos en poca medida y además sujetos a una sobredemanda y una sobrecondición procesal que, bueno, no resulta ostensible, no resulta calculable en una dimensión mucho más idónea, ¿no? Entonces, esto al final termina indicando. Si al final todos estos elementos van a ser importantes, muy bien, vayamos entonces a definir qué cosa al concepto de víctima. Ahí recién comenzamos a detallar que este contexto de víctima va a ser totalmente distinto. ¿Y por qué? Porque según nuestra legislación, vamos a poder observar qué cosa, que van a generarse tres grandes condiciones o tres grandes bloques sobre los cuales esta víctima va a poder ser entendida, ¿correcto?
Normalmente se va a entender que la víctima está estructurada, ¿qué cosa? En 3 niveles. Mujeres, niños y adolescentes, tercera edad. Los varones no están por acá, ¿correcto? Los varones no están por acá. En otras palabras, condiciones que eventualmente pueden ser muy importantes, como por ejemplo el contexto económico, ¿correcto? El contexto de las relaciones familiares, el contexto eventualmente de la temporalidad del caso, eventualmente las situaciones de variabilidad de las condiciones personales, por ejemplo, un divorciado, una divorciada, eventualmente un separado, pero que ya generó una convivencia con una tercera persona, no son tomados en cuenta. Normalmente la ley genera esta prevalencia y esta condición, y por eso es que normalmente vamos a poder observar qué cosa, que las medidas de protección van a darse en una forma absolutamente negativa. Por eso es que fallan las medidas de protección. Las medidas de protección no fallan porque hay mucha violencia. Las medidas de protección fallan porque el mismo proceso no logra entender las características muy particulares de cada caso, ¿correcto? Y en este sentido, vayamos a detallar que estas medidas de protección son aquellos mecanismos procesales destinados a neutralizar, minimizar, condicionar negativamente, ¿qué cosa? Los efectos nocivos de la violencia en una relación familiar, asegurando la tutela de derechos de la víctima. Pero un momento, ¿qué víctima? Si estamos hablando de tercera edad, es muy difícil que esa persona de tercera edad pueda ir directamente a denunciar una situación de violencia familiar. Y hay casos muchísimos que acreditan esta situación. Por eso es que los hijos, cuando hay bienes patrimoniales de los progenitores, se pelean por estos bienes, ¿correcto? Y ahí se genera una condición negativa que puede ser vinculada, por ejemplo, a los contextos de nulidades de transferencias, problemas de sucesiones, problemas de anticipo de herencia, ¿correcto? Y esto es bastante gráfico. En el caso de niños y adolescentes, igual. Si la madre ejecuta actos de violencia psicológica, como por ejemplo la alienación parental, no se admite siquiera esas demandas. Y no importa. Y es más, les invito a revisar. Revisen. Hoy por hoy tenemos un promedio de 13 casaciones sobre alienación parental. Casaciones, ¿ah? No estoy hablando de sentencias. Casaciones. Y de las cuales solo en una se varió la tenencia a favor del progenitor que no tenía la tenencia. Ese único caso hacía quién? La violencia psicológica, el padre sobre los hijos. Y como era el padre el que tenía la tenencia, se varió la tenencia a favor de la mamá. En todos los otros casos donde fue la madre la que ejecutaba los actos de violencia psicológica contra los hijos, no se varió la tenencia. Y es más, en esas casaciones, la Corte Suprema detallaba, sí hubo violencia. Y es contradictorio, porque si hubo violencia, el ámbito argumentativo para poder determinar la sentencia final indica que no pasa nada, que se quede con los hijos, la mamá. ¿Correcto? Por lo tanto, estas condiciones de medidas de protección establecidas por la ley 30.364, más el decreto supremo, el 009 del 2016, Ministerio de la Mujer, ¿correcto? Establece dos medidas muy importantes. La primera de ellas, que se dicte una medida de protección, ya sea porque sea un juzgado de familia, civil o mixto. Recuerden que no todos los juzgados, no todas las cortes superiores tienen juzgados de familia, y es más, en el país de 37 cortes, solamente 8 tienen juzgado de familia, con lo cual ya vemos que hay pues una severísima condición administrativa en este sentido, ¿correcto? Y en segunda instancia se ejecuta y se impone una sanción, ¿correcto? Porque ya se ejecutó una etapa de investigación y ya se ejecutó una etapa de juzgamiento. Y en la etapa de juzgamiento pueden determinarse cosas absolutamente absurdas.
Y digo absurdas no por contradecir a la tutela de la víctima, no, contradecir al propio sistema procesal, porque finalmente recuerdan que esta medida de protección son incidentales. Y miren la gráfica, son parte, ¿qué cosa? De un proceso judicial. Por lo tanto, el no entender esto y al darles un carácter autonómico, va a condicionar ¿qué cosa? Problemas en el ámbito de la aplicabilidad o comparación con medidas, por ejemplo, cautelares o medidas de autosatisfactivas. Son diferentes, ¿correcto? Por eso es que a veces cuando se dicta una medida de protección en la que se le obliga al agresor a retirarse del domicilio, no tiene sentido. ¿Y dónde va a ir ese agresor? ¿Correcto? El impedimento de acercamiento. ¿Cuántas veces han podido observar que la víctima y el agresor luego regresan y retoman la relación familiar y no pasa nada? La prohibición de comunicaciones. ¿Y ustedes creen que realmente lo cumplen? No, pues esto es absolutamente gráfico, ¿correcto? Entonces, esto tiene que evaluarse en una dimensión totalmente novedosa y por eso es que tenemos que y eso nos permite entonces indicar, tenemos que entender que estas medidas de protección no son eficientes no por la víctima, son ineficientes por el contexto en el cual se desarrolla, porque no logran entender, y miren por favor esta estructura que hemos puesto en la parte, en la diapositiva número 2, en que la realidad familiar no se ve en el expediente judicial. Y esto es gráfico, y esto es muy importante y que finalmente nos permite indicar, señores, nos queda hacer muchísimas más clases para poder hacer comprender que la realidad familiar es totalmente distinta a lo que se expone en un ámbito judicial, porque ni siquiera las mismas partes son conscientes de sus derechos o de sus condiciones. Y esto es gráfico. No se le puede exigir a una persona que no sabe qué hacer cuando en realidad esto no le corresponde decidir inmediatamente. Hay situaciones subjetivas, condiciones sociales, condiciones morales, condiciones inclusive hasta religiosas, ¿correcto? Que nos permiten indicar que estamos ante una condición y ante un contexto totalmente diferenciado y que merece una diligencia totalmente especial, porque de lo contrario estaríamos actuando muy negligentemente. Eventualmente yo termino la exposición para poder dar pase a algunas preguntas y encantado de poder atender estas inquietudes con el mayor de los gustos. Doctor, buenas tardes. Una preguntita, una Con todo consulta. gusto, con todo gusto. Primero, felicitarle por su gran exposición Gracias. y luego consultarle. Mire, yo tengo un amigo que tenía a su esposa casado por matrimonio civil, el cual siempre soportó, sobrellevó la relación con la esposa, en donde la esposa tendía a salir de su casa varias veces y regresar a la casa de los padres. Ajá. O sea, retornar. Y Ujú. esa inestabilidad emocional llegó a un punto que mi amigo se cansó y un día ya decidió divorciarse, se fue a la comisaría, previamente a ello eh, conversó con la esposa y le hizo su mudanza, le ayudó a hacer su mudanza, de alguna manera, y se retiró de la casa la esposa. Bueno, el hecho es que este amigo fue a la comisaría y tenían dos hijos y asentó que la esposa había hecho abandono en hogar. ¿Correcto? Luego de esto la esposa tenía su hermano policía, el cual de manera rápida se enteró de que el esposo, bueno, de su hermana, había ya asentado el abandono en hogar de la esposa.
Ujú. Y es que allí, luego de eso, la esposa, sabiendo que tenían una conciliación de patria potestad, eh, tenencia y régimen de visitas, que habían hecho una conciliación previa, pero que vivían juntos de alguna manera, se atrevió a denunciarlo, a demandarlo por alimentos, por tenencia, inclusive lo denunció por violencia familiar, violencia psicológica, violencia económica y violencia física. Entonces yo a lo que voy es que posteriormente la madre ha retornado con mi amigo, pero, Ya, pero mi amigo con la idea, no sé si equivocada, dice, buscando que los hijos vivan en un entorno de padres, ha retomado la relación, pero en su casa ya no viven como esposos, cada uno vive en un cuarto diferente y cada uno se responsabiliza de uno de los hijos y sobrellevan esta vida. El tema es que él piensa, no sé si equivocadamente, que a largo plazo pueda pedir luego, demandar divorcio y luego pedir la tenencia de uno de ellos. Uno de ellos va a cumplir 7 años y la otra va a cumplir 3 años, porque considera con las denuncias que le hizo y la forma como lleva la crianza de los menores, ya que no se enfoca en su crianza, permite que le pegue uno de ellos a la madre, el niño le pega, la niña también le pega, entonces él piensa, no sé si equivocadamente, que a futuro al pedir una demanda de divorcio y un régimen y una tenencia, será factible que él, siendo el hombre y siendo el que alguna vez ha sido golpeado y maltratado también psicológicamente, pero que nunca denunció, pueda tener una posibilidad real en esta sociedad peruana para poder apelar a una tenencia, al menos de uno, considerando que ya va a cumplir 7 años, y que en su casa, donde actualmente viven, él ya ha estructurado un piso con cocina, con sala, con cuartos completamente ordenados, ha conseguido una chica que le cuida a sus hijos, ya que la madre que vive ahí ni siquiera se dedica de manera real. ¿Qué tan factible, de acuerdo a su gran experiencia, tiene y podría aconsejar para yo tal vez a ver, trasladarle eso a mi amigo que anda a afligido? ver, a ver, es bastante complicado. Primero lo primero, eso de que es bueno que los hijos vivan en ambientes de donde están los dos papás es un error. Eso es una visión que no tiene ningún resultado y además termina provocando mayores conflictos entre los progenitores. ¿Correcto? Y esto es absolutamente insostenible en el tiempo. Normalmente eso de que yo vivo en mi cuarto, tú vives en tu cuarto, jamás logra reparar una condición familiar. ¿Correcto? Dos, eventualmente, ¿qué es lo que le conviene tener mucho a este señor? Registrar los comportamientos. Y si eventualmente hay situaciones de violencia entre la madre y los hijos, no interesando quién haya generado la violencia, que queden registrados. Y si bien es cierto, el papá tiene el 1% de ganar una victoria en el ámbito de tenencia, normalmente en provincias, como los jueces tienen una mayor posibilidad de conocer a las personas, logran ser mucho más justos. Y estas situaciones le podrían garantizar al papá la tenencia, no uno. Tiene que acreditar, tiene que eventualmente definir sus condiciones, porque esto, el señor lo que está haciendo se llama procrastinación. Está dejando eventualmente la solución a un segundo momento, cuando en realidad no existe segundo momento. ¿Qué va a pasar si en alguna circunstancia eventualmente el señor se ofusca y termina por destrozar la casa o termina por golpear a la señora? Pues va a terminar siendo, ¿qué cosa? El agresivo, el ofensor, el absolutamente miserable. Y ante esas realidades va a ser imposible generar alguna situación positiva. No es aconsejable, lo ideal es que el señor se separe inmediatamente, pero el señor logre tener una correcta defensa de sus derechos, no necesariamente en un ámbito judicial, sino en un ámbito preliminar. Tiene que estar a buen recaudo, tiene que tener, tiene que llevar el registro de todas las cuotas alimentarias que está pagando y tiene que acreditar las condiciones negativas de la madre. Y, doctor, ¿y sería aconsejable, claro, de inmediato la separación,
Sí. sabiendo que ya ha venido siendo chantajeado de que si no regresaba con ella y sus hijos, pues no le darían a los hijos, considerando que alguna vez ya se ha A ver, separado y 2 meses le negó ver a sus hijos, y tú, cuando fue con la tú- policía no le dejaron verlos, inclusive. así es, así es. Si hubo un chantaje, ¿cómo se acreditó el chantaje? ¿Con mensajes o no? Así es. Bueno, ¿y por qué no les actuó? Eso es violencia. Y se ¿Cómo podría... podría él, Ya. cómo podría él defender la posibilidad de tener la tenencia de los hijos si no exhibe las comunicaciones? ¿Mm? Ahí se dan cuenta que una cosa es el ámbito privado y otra cosa es totalmente distinta el elemento probatorio. Y hoy por hoy los juzgados sí admiten esos elementos probatorios. Los chantajes son absolutamente acreditables. El problema es que no confían en que estos elementos probatorios tengan efecto. Y sería saludable, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, entablar una demanda por divorcio y a la vez hacer una conciliación No, la extrajudicial conciliación no para sirve. el monto de la mensualidad. A ver, señor, las conciliaciones son una burda medida en estos contextos. O sea, yo tengo muchos amigos que son conciliadores y ninguno de ellos funciona. Es más, he publicado un libro con uno de los conciliadores más famosos del país, que es Martín Pinedo, y a él le paro diciendo, inclusive en el libro, la conciliación no funciona. La conciliación no funciona por un gran problema. Las partes llegan a la conciliación solamente para tener un documento y se acabó. Y no lo cumplen. No Sí. lo cumplen. La conciliación Entonces, no sirve. claro, Lo ideal es, demanda de divorcio. no, Y ahorita tiene que ver qué cosa, el tema de la tenencia. El divorcio va a demorar muchísimo tiempo. Mejor es que vea la tenencia inmediatamente. la tenencia y cómo asegurar si esa señora tiene las llaves de la casa, que no vaya a la casa a hacer problema y le pueda Por eso generar estoy viendo otra las medidas denuncia de de violencia protección. familiar, que ya le ha hecho. Así es. Lo que pasa es que el señor ya está considerado como agresor. Entonces, cuando él pida cualquier cosa, va a tener en contra, ¿qué cosa? La primera denuncia. Y es porque está actuando a destiempo. Por eso que tiene que ir de una vez a una consulta legal para poder evaluar sus acciones y también los recursos que más le convienen en el tiempo, porque cada vez que pasa el tiempo va a terminar qué cosa, con menores derechos y por ende también perjudica a sus hijos. Y probablemente como las medidas de protección son atemporales, él sigue todavía vigente esa medida de protección y él está de alguna manera perjudicado, ¿no? Así es, pero ya Mm. tiene que ponerse las pilas porque lamentablemente si no, no va a tener ningún resultado. Muchas gracias, doctor, por su excelente respuesta. Estimado doctor Bermúdez, ¿me escucha? Sí, claro. Buenos días, estimado doctor Bermúdez. Le saluda el abogado Villalobos de la ciudad de Chimbote. ¿Cómo están? Mi pregunta es enfocado respecto a los elementos probatorios dentro de un proceso judicial, específicamente en el tema de violencia familiar. Hace unos momentos estaba escuchando muy atentamente su exposición, que en primer lugar lo felicito porque nos ilustra muchísimo en cuanto a su experiencia que usted ha tenido a lo largo de su trayectoria como abogado. Y también en parte difiero muy respetuosamente en lo que usted manifiesta al decir de que en provincia los jueces, bueno, quiero pensar yo, que no en su totalidad son muy probos o son más sensibles frente a estos temas de violencia. Puesto que específicamente aquí en la ciudad de Chimbote o en la Corte Superior de Justicia del Santa, los jueces de familia actúan en contra de los principios que establece la ley 30364, temas
o normas que protegen a la violencia contra la mujer en primer término y también en segundo término al grupo familiar en donde están encontrados o amparados los varones, como tíos, primos, hermanos, cuñados, padres, hijos, etc. En este punto, por ejemplo, he tenido un caso que está todavía en apelación, que por ejemplo, en un proceso de violencia psicológica no acreditado, a pesar que la psicóloga del equipo multidisciplinario de la misma sede judicial que he mencionado, concluyó en su informe psicológico que el presunto agraviado, en este caso el esposo de una patrocinada, refería que había sido objeto de violencia psicológica en la vía pública. Pero en el informe referido, la psicóloga del equipo multidisciplinario manifestó que el señor concluía que no presentaba indicadores de afectación psicológica por los hechos que denuncia. Pese a ello, restándole valor probatorio, la magistrada del segundo juzgado de familia, a pesar que la ley en el artículo 26 de la ley 30364 y sus demás modificatorias establece que todos los informes psicológicos practicados por las instituciones públicas dentro del territorio del Perú tienen valor probatorio en tema de violencia familiar. Teniendo ese informe psicológico como valor probatorio, le resta el valor probatorio y sin embargo, sin tener afectación, le concede medidas de protección. Y después de 2 días, por los mismos hechos, cuando su esposa del supuesto agraviado denuncia violencia psicológica por la carga procesal, llegó posterior a esta primera denuncia que maliciosamente realizó este señor, contaba la jueza, la misma jueza cayó en sus manos este expediente, ahora por la esposa, en donde sí tiene un informe del Centro de Emergencia Mujer, en donde manifiesta que tiene afectación psicológica por esos hechos que denuncia, pero la jueza no le da medidas de protección a la esposa, teniendo en sus manos el informe psicológico. Y hoy en día, como sabemos, las mismas reglas del juego del proceso de violencia contra la mujer establece que en el proceso sancionador se tiene que elevar el expediente a una fiscalía penal de turno. Ahora, esta fiscal, independientemente de su género, a la esposa que es víctima, la vuelve a revictimizar por segunda vez, poniéndole un apercibimiento de que si no pasa un examen o la pericia psicológica por el perito de medicina legal del Distrito Fiscal del Santa, va a ser denunciada bajo el apercibimiento del artículo 21, que establece denunciar a la persona por desobediencia y resistencia a la autoridad. Y al agresor no le pone ningún apercibimiento, le da un aspecto facultativo, si quiere o no que pase la pericia psicológica, a pesar que tiene las pruebas en sus manos que no tiene afectación, a pesar que se le ha determinado por el mismo informe psicológico de la psicóloga del equipo multidisciplinario que dice que el señor en su aspecto, en su área personal, es un conflictivo, es una persona poco tolerante, que es muy explosivo, no quiere ver su perfil. Pero pese a estas contrariedades que se está dando aquí, porque lamentablemente es vergonzoso para nosotros, para todos y todas, que sabemos sobre las normas de violencia, a quién se tiene que proteger independientemente de su género, es a la persona que es verdaderamente víctima de violencia. Pero sin embargo aquí en Chimbote se está administrando la justicia en estos términos totalmente en contra a las normas del debido proceso, atentando los derechos de las personas sin permitirle tener un acceso a la tutela judicial efectiva para prevalecer o, entre comillas, restablecerles los derechos fundamentales que han sido transgredidos. La sala civil ha ratificado la apelación en donde se le niega a la esposa de este señor que no tiene afectación y a ella que sí tiene afectación le han rechazado en segunda instancia basándose en antecedentes. Que como la señora ha sido denunciada maliciosamente por el esposo, no consideran ellos
vocales de la sala, revocar esas medidas indebidamente concedidas a su esposo de la agraviada. Lamentablemente, doctor, si bien es cierto que existen falencias o vacíos en nuestra legislación, también hay un tema que se puede agregar de desconocimiento de la ley de algunos operadores de justicia, que no están siendo sensibilizados frente a estos temas, y como usted mismo lo ha expuesto en su muy ilustrativamente su ponencia, de que cada caso es particular, cada caso de violencia tiene sus propias particularidades, es un contexto familiar diferente al otro, no se puede aplicar por analogía todo lo que es para un tema de proceso de violencia, y sin embargo restándole valores probatorios a las pericias y revictimizando por segunda vez a la víctima con pericias, sabiendo nosotros que la ley lo establece bien claro. Ya hay una pericia inicial, ya hay un informe psicológico inicial en donde se ha acreditado o no la violencia en situaciones en algunas partes procesales, pero sin embargo vuelven a hacer nuevamente que se pase una pericia. A lo largo con esto lo que se está logrando es perdonar de alguna u otra forma, como se dice, es una ley muerta, al agresor. Porque con una segunda evaluación, si nosotros sabemos por la experiencia, cuando una persona ingresa en estado de crisis, a una evaluación va a arrojar afectación. Pero pasando 1 año, 2 años de los hechos de violencia por el cual se inició inicialmente un proceso de violencia familiar, pasar por una segunda evaluación ante el perito de medicina legal, se estaría ya perdiendo por el transcurso del tiempo esa situación de crisis y va a arrojar que no tiene afectación. Y el sustento de los fiscales, ¿qué es lo que dicen? No, un momentito. La ley dice que para el principio de la doble victimización solamente son para el caso de los niños y no para las personas mayores. Yo le dije muy respetuosamente y discrepando con la fiscal, le dije, doctora, discúlpeme, le digo, dígame usted en qué parte del artículo de la ley o el artículo 18 de la ley 3862 establece que solamente por el principio de revictimización es para los niños. Ahí no lo dicen ni niños, ni adultos, ni nada. Dice para las personas víctimas de violencia. No está especificando solamente para niños. Pero sin embargo, han dejado eso de lado y están haciendo con esto, perdonándole el delito que ya ha sido acreditado de parte de la autoría, de la responsabilidad penal, porque hoy sabemos que violentar a una mujer o violentar a cualquier grupo, a los miembros del grupo familiar, es un delito. ¿Qué, en su experiencia, doctor, podría ilustrarnos cuál sería el abordaje legal que podríamos nosotros hacer prevalecer para que esto, pues obviamente tenga una eficacia en su totalidad? Puesto de que los mecanismos que acá la ley es bien clara. Si tienes afectación o tienes tal o cual delito o violencia o el tipo de violencia acreditado, pues provee de acuerdo a ley, dándole su medida de protección o no. Pero sin embargo, los jueces se basan en de que si hay antecedentes, si no hay antecedentes, y restando valor probatorio a la pieza fundamental o a una prueba idónea, que es una pericia en donde ya se pronunció por esto. Es que, a ver, hay varias cositas que vamos a precisar, porque, bueno, de lo que usted ha detallado, ¿correcto? Sin ánimo de contradecirla. Pero lo primero, cuando yo mencionaba que en provincias los jueces tienen una mayor facilidad para conocer, es que es cierto. Es cierto, en la gran mayoría en la gran mayoría de cortes en el país, de juzgados en el país, los jueces en el interior del país no es que no tengan una carga procesal muy alta, la tienen. Pero esa carga procesal es muy inferior a la que tiene un juzgado de Lima, Lima Norte, Callao, Lima Este, Ventanilla. Las proporciones son totalmente distintas. Por lo tanto, los jueces de paz en el interior del país tienen la posibilidad de estar un poquito más cerca de las partes y conocer la verdadera realidad. Por eso que los juzgados de paz en el país, incluyendo los de Lima, tienen mejores niveles y ratios de eficiencia en sus decisiones. Es algo objetivo. ¿Correcto? 2, que el sistema judicial en el ámbito de violencia familiar es un desastre.
O sea, lo vengo diciendo desde el 2003. No funciona, no sirve, no logra atender a la verdadera naturaleza de las víctimas, porque primero, ni siquiera logra identificar correctamente a las víctimas. ¿Correcto? Se cree que esto es una condición contra la mujer y punto, y se acabó. Y no es así. ¿Correcto? No es así, porque hay muchísimas personas de tercera edad que no son atendidos. Y tres, los procedimientos son tan formales que al final lo que a los jueces les importa normalmente es el documento que está en el expediente. Y no se dan cuenta que si acá dice A y la realidad dice Z, no se dan cuenta de la diferencia. Y eso ya no es un tema de ley, es un tema de sensibilidad social. Y el gran problema es que el mismo sistema judicial no logra atender estos casos. No logra visualizar la manera más idónea de poder resolverlos. ¿Y qué están haciendo? Han desactivado muchísimos juzgados de familia para pasarlos a juzgados de violencia familiar. Ya, están desvistiendo un santo para vestir a otro santo y al final no logran nada. Con las políticas de género que tienen, que son absurdas, lamentablemente están provocando mayores problemas. Y ante esto, lamentablemente, ni siquiera recursos procesales resultan válidos, porque ya en el tiempo, inclusive ya las partes hasta se aburren y generan situaciones como, por ejemplo, el burnout, en que ya no quieren litigar, ya les importa un pepino, ya ni siquiera, ya no quieren ver a sus hijos, porque sencillamente ya no quieren continuar litigando. Y esta es la realidad. Esta es la realidad. Muy bien, tomando en cuenta la ejecución de nuestra sesión, agradezco muchísimo el que hayan estado presentes y quedo muy agradecido con Sofocap y con todos los presentes. Muchísimas gracias, señores. Ha sido un gusto cordial. Permiso. Muchas gracias, doctor Arce. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Excelente Muchas ponencia. gracias, doctor. Gracias.